Buenos días, amigos y amigas televidentes. Sean todos bienvenidos nueva vez a Ojalá. La Dirección de Impuestos Internos, informaba ayer su director, ha hecho un gran esfuerzo por la mejora de las recaudaciones fiscales a partir de su instalación en la dirección de esa institución. 24% es la información que aparece hoy en la prensa, que dice que ha aumentado las recaudaciones fiscales de esta institución. Pero simultáneamente informa el director las dificultades en el cobro del impuesto del ITEVIS, que tiene un déficit de un 42%, e igualmente el impuesto sobre la renta un 60%. Y algo que hay que resaltar es el hecho de que denunciaba el director de Impuestos Internos que una de las figuras que se ha usado para evadir el impuesto sobre la renta es precisamente el poner cesante empresas durante un tiempo que luego son reabiertas con los mismos socios en el mismo domicilio y las mismas prerrogativas que tenía antes del cierre. Con ello se evita el pago de los impuestos, afectando las recaudaciones nacionales, e igualmente si le sumamos a esta acción de esas empresas el hecho de que también un 42% que se señala como la evasión en el ITEVIS, sumados los dos, estaríamos hablando de una gran masa monetaria que se queda en manos de particulares y que no llegan al fisco. Un fisco que precisamente está contrayendo el Estado Nacional préstamos internacionales con fines de compensar el presupuesto nacional que viene desde hace varios años aquejada de un déficit fiscal. Desde casi un 7% en el año 2012, que era este déficit, el gobierno nacional ha venido desmontando progresivamente este déficit, pero simultáneamente ha tenido que compensar el déficit en el presupuesto mediante la contratación de préstamos. Prácticamente en un 2% está situada el déficit actual, que debe ser contratado mediante préstamos o mediante la colocación de bonos internacionales con fines de que se siga este proceso de desarrollo nacional en base al instrumento del presupuesto. Pero si simultáneamente los déficits en las recaudaciones por evasión en el impuesto sobre la renta y sobre el ITEVIS se mantienen exactamente las mismas condiciones que está denunciando el director de Impuestos Internos, podemos decir de que, y sería bueno que se ofrezca la información de qué % del PIB representa este nivel de evasión que tiene la empresa y las personas físicas en el país, que pudieran ser la explicación de los sistemas de contratación y del déficit en el presupuesto nacional. Uno y otro perfectamente pueden compensarse con un volumen tan alto de caída en las recaudaciones del impuesto sobre la renta y del ITEVIS. Probablemente en este momento no se estaría hablando cada año en cuánto habría que coger prestado para compensar el déficit del presupuesto nacional. En esto decimos que hay, sin lugar a dudas, en la sociedad dominicana unos pujos entre reclamo de derecho y cumplimiento de deber. Hemos dicho en varias oportunidades que los déficits democráticos que a partir de la dictadura de Trujillo veníamos arrastrando han conducido a que nos acostumbráramos esencialmente a ese proceso sostenido de reclamo de derechos que hemos venido llevando a cabo por décadas, pero que simultáneamente en gran medida, gran parte de las instituciones y la propia ciudadanía se ha olvidado que en la vida democrática hay un balance que tiene que haber entre reclamo de derechos y cumplimiento de deberes. En el campo fiscal justamente también se está dando eso.
Y ya lo hemos señalado en otros campos también, como es el caso de la limpieza de las ciudades nacionales, el lanzamiento de la basura que hacen los ciudadanos a las calles y que luego se convierten en motivo de reclamo a las alcaldías y al gobierno nacional por el incumplimiento en la recogida de una basura que el ciudadano irresponsablemente lanza a la calle. Y aquí viene ese balance necesario para tener ciudades limpias, para tener estados responsables socialmente que cumplan con las obligaciones y las necesidades de la sociedad. El presupuesto nacional justamente sirve como un instrumento de desarrollo cuando ordena los gastos del Estado nacional en los puntos que son claves para este desarrollo. En las necesidades fundamentales que tiene la sociedad, allí va precisamente enfocado el gasto nacional. Vale decir, ¿qué es lo que está produciendo la reducción de pobreza en el país y la mejora que en varios sectores de la vida administrativa y de desarrollo nacional se están produciendo? Justamente la activa participación del Estado enfocada en invertir en sectores habitualmente deprimidos. Baste señalar el efecto positivo socialmente que está teniendo la inversión educativa, que si bien proviene de todo un movimiento social que alentaba a aumentar la inversión en razón de que ésta se mantenía permanentemente rezagada, insuficiente para cumplir objetivos estratégicos del país, el hecho es que el presidente Medina, cuando llega a la presidencia y aumenta este presupuesto, crea las condiciones para que progresivamente se vaya mejorando este sistema educativo nacional y creando potencialmente las posibilidades de que a corto tiempo tengamos una nueva generación de estudiantes mejor preparados, una nueva generación de profesores con mayor capacitación, mayor formación y por tanto tener las posibilidades de que el sistema educativo al fin y al cabo pueda ofrecer una formación y una capacitación a la ciudadanía de mayor nivel, de mayor calidad y asegurar por tanto el desenvolvimiento y el desarrollo estratégico de la República Dominicana. Sin recursos humanos de alta calificación, de mejor calificación, el desarrollo es una quimera. Lo más importante en los procesos de desarrollo son los seres humanos, son los recursos humanos con que cuenta una sociedad en la medida en que ésta va mejorando la calificación. En esa misma medida vamos siendo capaces de producir innovaciones, mejoras en los sistemas productivos y lograr, por tanto, también mejores niveles de convivencia social. Esta inversión en educación, justamente, que tiene un gran peso en el presupuesto nacional, ha sido y marcado precisamente uno de los principales eslabones con que cuenta hoy la sociedad dominicana en materia de inversión presupuestaria. Y no vale tampoco olvidar la gran inversión que se está haciendo focalizada con las visitas sorpresas del presidente Medina, que está apuntando hacia un sector habitualmente abandonado de los sistemas financieros nacionales debido a la vulnerabilidad que tenía, es cierto. Con esto, mayor inversión en el campo mediante la visita sorpresa, la asistencia técnica y crediticia, vamos potencializando la recuperación social y económica de grandes cantidades de familias que vivían deprimidas y en condiciones de producción agrícola de la peor calaña. La Dirección de Impuestos Internos, por tanto, tiene un gran desafío en corregir estos males que son acompañantes y que habitualmente no se mencionan, quedan como temas bajo la mesa de poca importancia cuando simultáneamente estamos dando relevancia al tema de los contratos que se hacen de préstamos para financiar el presupuesto nacional.
bien harían los agentes de la comunicación nacional en presentar de manera completa el panorama de los financiamientos nacionales. No callar la evasión, resaltar este fenómeno nacional y no solamente resaltar que nos estamos endeudando para financiar el presupuesto. Si no recaudamos lo que tenemos que recaudar, si la gente no cumple y las compañías no cumplen con su deber, ¿qué le vamos a pedir al Estado que cumpla con las necesidades sociales que habitualmente estamos reclamando y que necesita financiamiento? La salida política que se toma del financiamiento es la única que ha permitido aumentar los presupuestos nacionales en muchísimas áreas, no solamente en la educación, sino proveer también financiamiento al campo, proveer financiamiento y mejora de los hospitales y en muchas áreas más en las que se está invirtiendo, pero siempre con recursos financieros insuficientes. Así estamos. Por eso decimos, más derecho, pero también más cumplimiento de deberes para que la estabilidad del presupuesto pueda tener y sustentarse con recursos internos. Lo que tiene la economía nacional, que está en crecimiento permanentemente sobre el 5% en los últimos 50 años, hay una parte que no llega al fisco. Y esos que se quedan con él a veces son los agentes principales en la promoción del mal endeudamiento público que se vive hablando. Mientras la responsabilidad de la dirección política del Estado tiene la presión social para que se dé cumplimiento y atención a las necesidades nacionales, por otro lado, se asedia a esa dirección estatal cuando hace los compromisos fiscales. Pero por otro lado, no se pone en el justo lugar la evasión fiscal que hay en el impuesto sobre la renta y en el ITEVIS, fondos que son necesarios para evitar el endeudamiento, porque si algo es claro es que una dirección política responsable no va a llegar a una ingobernabilidad bajo el alegato de que las cuentas nacionales no están cuadrando. Hemos tenido y tenemos una gran estabilidad social y política por muchos años y esperamos de que la resolución de estos problemas va a fortalecer la gobernanza nacional, la estabilidad y el estado de convivencia nacional. Pero eso se hace con deberes y cumplimiento por parte de las empresas y personas físicas que están evadiendo el 60% del impuesto sobre la renta y el 42% del ITEVIS. Así podemos tener un Estado cumplidor y al día en la satisfacción de las necesidades sociales. De lo contrario, habrá que seguir endeudando y compensando el presupuesto nacional. Así de sencillas son las cosas. Mire, del comentario suyo se desprende también un tanto la idea esta de que la evasión, eso que se llama evasión, que según he sabido no es lo mismo que elusión. No, son... ¿Verdad? Y que, bueno, el engaño que se hace, que hacen algunos con respecto a sus obligaciones fiscales. Vamos a llamarle de esa forma. Porque aquí inventamos cosas, siempre desde, y hay que decirlo también, desde el sector privado. Porque quien hace lo malo necesita no sentirse muy mal. Y entonces al contrabando pasaron a llamarle el volado. Entonces, el volado, ¿cómo que el volado? y podemos aquí comenzar a mencionar gente que es experto, especialista en el volado. Y fíjese que quien está denunciando no es aduana, es impuesto interno. Es impuesto interno. Es de las actividades comerciales internas. Internas, claro. De donde se estableció que ya en el modelo no iba a ser, los ingresos del Estado no iban a depender del comercio exterior y de las aduanas, sino que pasaban a ser... Por eso el TLC. Por eso el TLC,
que no hubiese sido posible si eso no se hubiese hecho, esa reforma. Queda claro. El asunto es que aquí hay un saco, por no decir una sarta, de evasores. Es decir, de gente que no cumple con el Estado, con el agravante de que este es un tipo de delito que no solo afecta al Estado, sino que afecta a la competencia, porque es que usted está jugando con unos márgenes comerciales a partir de un acto de evasión fiscal. Y obviamente a usted no le importa si más o si menos, porque siempre usted va a tener esa capacidad de competir en el mercado de los precios con la competencia. Por lo tanto, el que engaña al Estado en esto, también saca de juego a su competencia. Claro. Entonces, una economía en donde el 60% evada impuestos, es una economía compleja. Ahora, ¿es el Estado el evasor? ¿Se le puede establecer responsabilidad al Estado? Sí, lo han hecho. Lo han hecho. El Estado no tiene capacidad. Es más, le han reclamado de que es un Estado fiscalista. Fiscalista, cuando él solo logra cobrarle al 40%. Una especie como de burla. De burla, porque eso es esencialmente una burla. Sí. Entonces, cuando el Estado cobra, no, es que el Estado es voraz. Sí. Una voracidad fiscal. O cuando el Estado quiere instalar unos aparaticos, simple y sencillamente para seguir la impresora fiscal. Las impresoras fiscales, ahí no, espérate, ahí es como así se van a enterar de todo. Como Ricardo, en 4 patas y con las garras afuera. No, eso no es así. La impresora no. La impresora se van a enterar de todo. Sí, se van a enterar de todo. Hubo que ponerle unos puntos fijos en los sitios. ¿Qué es lo que tú estás haciendo aquí? Porque usted dice que usted vende 100 y resulta ser que son 10,000 que usted está vendiendo. Y en eso hemos durado años y años. Y por eso el modelo es grotesco. Por eso el modelo, ese modelo que tanto critican sus amigos de Herrera, ese modelo es grotesco, porque en realidad no tiene ni pie ni cabeza. El de la ley 299. El de la 299, que tienen casi 4 décadas chupando ahí de esa ubre, porque teta como que suena feo, de esa ubre. Sin teta no hay paraíso. Sin teta ya se sabe que sí, que hay paraíso. Hay paraíso. Hay paraíso, doctor. Mire, porque hasta hay que cogerlo medio a broma, porque resulta grotesco que usted construya una fortuna, la exhiba impúdicamente sobre la base de dejar de pagar los impuestos. Y poner, correcto Ricardo, y poner al resto de la gente a pasar trabajo. Sí, porque ¿qué se ha desprendido? Y esto es bueno que la gente lo entienda. Ese 60% de evasión es que conduce al hecho de que los impuestos, extrañamente, en un país pobre, no es pobre, no somos pobres nada, en un país pequeño, con una economía frágil, abierta y en vías de desarrollo, vamos a decir, con muchos problemas históricamente acumulados, estructuralmente acumulados, haya tenido que ser entonces trasladado a quién, al pobre Ricardo, que todos los días come como un cerdo, que todos los días come como un pollo, que todos los días come como una culebra, etcétera. ¿Qué resulta? Que entonces aquí se estableció un entramado impositivo a partir de ¿qué? De los impuestos indirectos, impuestos al consumo. Y entonces, el que menos tiene, pero consume, como Ricardo, todos los días una barza de alimentos y de cosas, hasta de pica pica. Por suerte, Miguel Coco salvó a la pica pica. Del descrédito. De que lo metieran en el saco ese. Y hubo que proteger a la pica pica para que la gente pudiera comprar pica pica a 20, 25 pesos. 10 pesos incluso. Eso es perverso.
porque es un modo de acumulación basado, primitivo, bastante primitivo, basado en evadir impuestos y en hacer que los impuestos que recaudan los fondos, a través de los cuales se recaudan los fondos, a partir de los cuales el Estado tiene que suplir todas las demandas de la sociedad, de los pobres y hasta de los ricos, pues quienes lo paguen sean los ricos. Sean los pobres, es decir, los consumidores, que naturalmente somos los más. Y que, esa estructura impositiva a la renta, eso hay que discutir un pacto fiscal. Pero no se quiere discutir. Pero según dice el amigo suyo, el PRM, de los industriales de Herrera, es el gobierno el que no quiere el pacto fiscal. Vaya usted a ver. ¿Quién podría perder algún tipo de incentivo? Eso como que ¿El gobierno o los industriales de Herrera? Es como el cuento de Caperucita. El cuento de Caperucita que ha cambiado mucho, ya se sabe. Mucho. Este también va cambiando mucho. Este va cambiando ahora el mucho. gobierno es que no quiere Sí, cuarto. ahora es el gobierno que no quiere cuarto. Pero esa denuncia, si se quiere, de impuestos internos, no opaca la trascendencia y la importancia de esto que debió haber salido por encima de. Y es esto, doctor, mire, esto tiene toda la importancia y la significación del mundo en el día de hoy, después de los temas que vamos a tratar con nuestra querida invitada. Luego de 3 años, anuncian arribo pacto eléctrico. Esto no salió destacado como lo demás. Luego de 3 años de discusión, de seguimiento, donde muchas complejidades técnicas había también que discutirlas, en donde muchos de los que estaban ahí tuvieron que comenzar a aprender de lo que iban a hablar, por la complejidad misma del tema, y porque dentro de los propios sectores que configuran el sector eléctrico dominicano, dentro de ellos mismos habían discrepancias o no había unificación de criterios con respecto a una serie de temas. Bueno, pues ya formalmente se anuncia, lo anuncia el ministro de Economía, de Energía y Minas, y el señor Antonio Isa Conde dijo ya que solo restan aspectos protocolares y la revisión final del documento de acuerdos, tras lo cual se remitirá al presidente de la República para su aprobación final y determinación de la fecha de la firma. Hay una felicitación expresada en estas palabras por el señor Isa Conde, que dice: siento en mí mismo la satisfacción personal de cada uno de aquellos actores que pusieron un granito de arena para lograr el pacto. Quiero felicitar muy especialmente al equipo técnico del Consejo Económico y Social, el CES, que encabeza la directora ejecutiva Iraima Capriles, a Monseñor Agripino Núñez Collado, que con su paciencia nos ayudó a alcanzar consensos, y al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que se esforzó para que este pacto caminara y que lográramos niveles de acuerdo tan altos. Felicitó también a los técnicos del gobierno por su consagración, trabajando con su sector, no solo trabajando con su sector, sino también ofreciendo aportes fundamentales al CES y a los demás sectores. Asimismo, se mostró satisfecho a nombre del ministerio, porque el pacto eléctrico es una de las principales metas presidenciales. Dicho esto, el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, recuerden ustedes, fue convocado por el presidente de la República mediante el decreto 389-14 del 13 de octubre del 14, y ahí han participado, bueno, pues todos los sectores. Esto es simple y sencillamente un salto. Parecía que el pacto eléctrico iba a quedar un tanto en el limbo o suspendido en el tiempo a propósito de la negativa de cierta gente
y esto es, y hay que resaltarlo y en algún momento lo analizaremos, esto es el resultado también de Punta Catalina. Sin Punta Catalina todavía estaríamos bailando guaracha, como sucede con los amigos suyos de los industriales de Herrera, que quieren seguir bailando guaracha, cuando ya lo que se está bailando es bachata, y pegadito todo el mundo. Felicitemos a todos los actores del pacto eléctrico, esperemos la firma, y tal cual ha acontecido con el pacto educativo, esperemos que sus derivaciones, sus consecuencias, si se quiere, comiencen a verse muy pronto, y que esto constituya de alguna manera más que la aprobación, el aprovechamiento de Punta Catalina como un puntal para terminar de reformar y de resolver el problema eléctrico en la República Dominicana. Felicidades entonces, Pacto Eléctrico, ¿verdad? Una de las metas nacionales. Nosotros vamos ahora a conversar con Marta Pérez, diputada al Parlacén y una de las candidatas a presidir esa institución, ¿verdad? Así es, en un momento de transición del SICA. En una votación que se va a desarrollar, creo que el lunes que viene. Así es. En la sede centroamericana de este Parlamento, y que involucra no solo a los votantes de la representación dominicana, sino al resto de los países que se hacen representar en el Parlamento centroamericano. No se mueva, que todavía tenemos mucho más que hablar sobre el Parlacén.